Saludos a los que buscan en las grietas del tiempo las verdades ocultas. Soy Salas Blackwood y regreso a estas páginas con el pulso agitado y la memoria alerta. En el capítulo anterior relaté cómo George I de América, una vez coronado, logró someter a su pueblo no solo con el oro y la espada, sino también con la palabra. La imprenta libre fue extinguida, los periódicos clausurados y el Ministerio de la Verdad convirtió la historia en un relato único, maleable a la conveniencia del trono. Mientras el pueblo aprendía a leer solo lo que le convenía al monarca, surgió en la sombra la Hermandad de los Susurros, un ejército silencioso de mensajeros, tipógrafos y niños, que preservaba la verdad donde el miedo intentaba borrarla. Pero América no vivía aislada. Europa, con sus antiguas coronas, observaba con inquietud. 13 coronas extranjeras evaluaban la fuerza de un rey que había domesticado a un continente. El capítulo que sigue narra cómo el mundo reaccionó ante este nuevo poder y cómo, incluso en la opulencia de los palacios, comenzaron a formarse grietas en el orden del trono. Acto primero. La cumbre de las coronas. En 1797, George I decidió convocar a los embajadores de las 13 coronas europeas. El Palacio de Potomac se preparó como un teatro. Alfombras rojas, candelabros de cristal y salones que olían a incienso y a miedo contenido. Cada noble extranjero era recibido con honores, pero no con confianza. La diplomacia se había convertido en un juego de máscaras y cada sonrisa era una espada cubierta de terciopelo. Recuerdo ver cómo el embajador de Austria, un hombre delgado con ojos de águila, susurraba a su secretario. Nunca vi un reino tan silencioso, tan absoluto. Cada palabra tenía doble sentido, cada gesto era escrutado. Las coronas extranjeras querían saber hasta qué punto un monarca podía controlar la voz de su pueblo y cuánto podía influir en la economía, la prensa y la memoria colectiva. Hamilton, vestido con su uniforme ceremonial, presidía las negociaciones junto al rey. Su presencia intimidaba más que cualquier cañón. Era la encarnación de la burocracia del miedo. Las coronas discutían tratados, acuerdos comerciales y límites territoriales, pero sobre todo analizaban la capacidad de George Washington de imponer silencio. Esa cumbre, que debía mostrar unidad y respeto, terminó revelando algo más peligroso. El temor que despertaba un poder absoluto. Las coronas comenzaron a planear alianzas discretas, movimientos de espionaje y conspiraciones que se tejerían en los próximos años. La sombra de la rebelión europea estaba gestándose en los salones dorados de América. Durante un receso de la cumbre, escuché a 2 diplomáticos escandinavos susurrar una frase que heló la sala. Asa Washington podía silenciar un continente, quizá también intentaría silenciar al mundo. Nadie respondió, pero todos entendieron el mensaje. Ya no estudiaban solo a un rey, sino a una posible amenaza global. Acto segundo. El reino de los contratos y la diplomacia silenciosa. Mientras los embajadores regresaban a sus tierras, el rey se concentró en consolidar su dominio mediante contratos y acuerdos que parecían inocuos, pero que reforzaban la dependencia económica y política de los nobles y comerciantes. El Banco Real Americano se convirtió en la columna vertebral de la diplomacia silenciosa. Cada préstamo, cada hipoteca, cada fianza era una cadena invisible. Los terratenientes extranjeros que querían invertir en las colonias debían someterse a reglas estrictas y al control del trono. Nadie podía operar sin permiso. Cada contrato firmado llevaba implícito un pacto de obediencia y lealtad. Quienes incumplían no solo perdían su dinero, sino su voz. Yo recorrí Filadelfia y Nueva York para observar el efecto real. Las calles rebosaban de nobles, vestidos con ropas que imitaban Versalles, pero en los mercados, los campesinos susurraban nombres prohibidos. Se formaba una doble economía.
La visible, de esplendor y brillo, y la invisible, de miedo y resistencia. George I comprendía que no bastaba con controlar los ejércitos ni la prensa. La diplomacia económica, silenciosa y letal, podía someter a aliados y enemigos por igual, sin necesidad de levantar armas. Su reino era un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Los contratos reales eran trampas cuidadosamente redactadas, tan ambiguas que George podía reinterpretarlas a voluntad. Quienes protestaban sufrían cierres de puertos, auditorías infinitas o deudas renegociadas a la fuerza. Aún peor, un informante me reveló un archivo secreto donde el rey reunía las debilidades económicas de cada noble europeo para manipular sus decisiones como un ajedrecista oculto. Ninguna corona lo admitiría, pero sus movimientos ya lo delataban. Acto III. La Guerra de las Sombras Internacionales. En 1798 comenzaron a llegar noticias de intrigas europeas. Embajadas que desaparecían de la noche a la mañana, documentos falsificados, mensajes codificados que cruzaban el Atlántico. Las 13 coronas europeas no aceptaban con entusiasmo el dominio absoluto de George Washington, algunas planeaban boicots, otras conspiraban para derrocarlo, y unas pocas observaban, esperando el momento de intervenir, sin comprometer sus intereses. La Hermandad de los Susurros también recibió instrucciones de operar en paralelo. Mensajes codificados para aliados de la resistencia, información crucial que debía evitar caer en manos del rey o sus custodios del murmullo. La batalla ya no era física. Era de información, de secretos, de silencios estratégicos y mentiras cuidadosamente construidas. Recuerdo la noche en que interceptamos un cargamento diplomático. Cartas de Francia y España discutían cómo limitar el poder económico del trono americano y dividir sus territorios por medio de tratados secretos. El peso de esas palabras era mayor que cualquier pólvora. Si llegaban a manos del rey, podrían desencadenar un conflicto internacional que ninguna artillería podría detener. George I comenzó a desconfiar, incluso de sus más cercanos ministros. La paranoia crecía en sus ojos. Y en su voz, y el silencio del palacio, se volvió más opresivo que nunca. La historia que controlaba empezaba a mostrar grietas, y cada grieta era una oportunidad para los que aún creían en la libertad. Rusia fue la primera en actuar, enviando agentes dobles infiltrados en cortes y barrios, para buscar las grietas del control de Washington, aunque muchos fueron capturados por los custodios del murmullo y desaparecieron, obligando a Europa a extremar su cautela. Francia respondió, con mensajeros marítimos furtivos que cruzaban el Atlántico, con cartas cifradas, destinadas a impulsar levantamientos coordinados, mientras España intentó sobornos y promesas diplomáticas, que empezaban a perder eficacia ante el creciente temor de sus propios nobles. Al final, el mensaje era claro. Europa ya no veía a América como una colonia díscola, sino como una potencia desbordada, que amenazaba con alterar el orden del mundo. Acto IV. El vigía del silencio y la resistencia que crece. Mientras las coronas europeas se movían en la penumbra, la resistencia interna se fortalecía. La Hermandad de los Susurros amplió sus redes. Maestros, tipógrafos, niños, campesinos y mercaderes se convirtieron en vigías de la memoria. Aprendieron a leer el miedo y a escribir la verdad en lugares donde el trono jamás podría mirar. Yo mismo viajé con mensajeros a los límites del Mississippi, llevando notas y mapas de información que podrían cambiar la historia del continente. Cada encuentro, cada intercambio de páginas escondidas, era un acto de desafío silencioso. El rey creía que controlaba todo, pero en la sombra, el latido de la libertad comenzaba a resonar. La lección era clara. Mientras haya quienes recuerden, quienes cuenten y quienes susurren, la verdad no puede ser enterrada.
George Washington poseía un imperio, pero no podía silenciar la conciencia de su pueblo. Y aunque los custodios del murmullo cazaban palabras como si fueran presas, siempre habría un lugar donde el silencio se rompía y la voz sobrevivía. El futuro de América y el mundo entero pendía de un hilo. Un imperio poderoso, 13 coronas observando, y una resistencia que, silenciosa pero constante, comenzaba a planear el primer gran golpe a la narrativa del trono. En las aldeas remotas surgieron escuelas clandestinas donde los maestros enseñaban lectura con libros prohibidos, mientras tipógrafos rebeldes ocultaban mensajes en textos e ilustraciones para evadir la censura. Así, niños y adultos aprendían un doble lenguaje, el oficial y el secreto, demostrando que el pueblo sabía crear símbolos propios que el rey no podía controlar. Los mercaderes se convirtieron en piezas clave de la resistencia al transportar mensajes ocultos por largas distancias, mientras los vigías del oeste usaban señales de fuego y banderas nocturnas para reportar movimientos enemigos. En los márgenes del imperio, la libertad seguía viva, y hasta yo quedé sorprendido por la profundidad y fuerza de aquella red clandestina. Supe entonces que el control absoluto tenía límites. La voz humana siempre encuentra grietas por donde escapar. George I de América podía gobernar ejércitos, manipular economías y moldear la historia, pero no podía destruir por completo la memoria colectiva. Si estás disfrutando de estos relatos y quieres ser parte de esta historia alternativa, no olvides dar like, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tus opiniones y teorías sobre el futuro del imperio. Hazlo saber en la caja de comentarios. Cada acción mantiene viva la chispa de la verdad que luchamos por preservar. ¿Crees que la resistencia interna logrará mantenerse unida frente a la creciente paranoia del rey George? Nos vemos en el próximo capítulo de El Imperio de las 13 Coronas, donde exploraremos cómo las coronas del viejo mundo inician movimientos que podrían alterar para siempre la supremacía de George Washington como rey, y los primeros enfrentamientos encubiertos entre diplomacia y subversión. ¿Cuál de las 13 coronas europeas crees que dará el primer golpe contra el imperio en la Alianza Europea? Que la verdad siga susurrando y que los silencios obligados se conviertan en voces que jamás podrán apagar. Hasta la semana que viene.